Hola nuevamente a todos. Cuando hago los videos, trato de sintetizar al máximo y poner ejemplos que sean prácticos para que no se haga tan extenso el video y poder en ellos brindar la mayor cantidad de información. En el video anterior, como ustedes saben, tomamos como referencia la IZ80 del año 80 para explicar cómo se calcula la verdadera compresión de un motor. Allí pudimos ver que las cifras que nos daba la ficha técnica de la Yamaha IZ80 no era coherente, ya que hablaba de 8,1:1 y que tenía 7,3 centímetros cúbicos la cámara de combustión, y no se correspondía ni con la relación geométrica ni con la llamada compresión real, relación de compresión real. Así que hicimos una cuenta muy sencilla, ya que teníamos dos parámetros, que era la relación de compresión y el volumen de la cámara de combustión. Basados en esos dos cálculos pudimos saber cuánto era el volumen de aire que el pistón comprimía en la cámara de combustión. Eso hizo que nos diera un volumen de 51,83 centímetros cúbicos. Era muy fácil porque, como sabemos el diámetro del pistón, poder ver cuál era el recorrido en donde el pistón comprimía esa mezcla. Pero yo, además del recorrido, quería darles los grados, en cuántos grados del cigüeñal en su carrera ascendente comprimía o comenzaba a comprimir ese volumen de aire. Pues bien, yo ahí sinteticé una fórmula y hice una sencilla regla de 3, teniendo en cuenta que la moto en 180 grados de recorrido tenía 79 centímetros cúbicos, dije, bueno, vamos a ver si tengo 51,83 centímetros, a cuántos grados corresponde, e hice una regla de 3. Es un cálculo que no es correcto, porque la biela no sube linealmente junto con el pistón, sino que sube de una forma angular, es decir, se va produciendo a medida que gira el cigüeñal un ángulo. Por consiguiente, el pistón no sube de la misma manera que los grados supondrían. Es decir, cuando llegamos a 90 grados de cigüeñal en carrera de compresión, nosotros no tenemos la mitad del recorrido total. Tenemos menos. ¿Por qué? Porque la biela se desplazó en un ángulo exactamente la distancia, la mitad del recorrido, o sea, la distancia que va del centro del cigüeñal a lo que es el centro del muñón de la biela, y entonces ese cálculo no es correcto, matemáticamente exacto. ¿Qué pasó? Muchos preparadores avesados y algún ingeniero me llamó para hacerme ver de que eso no era correcto. Y es cierto, entonces yo dije, bueno, voy a explicar por qué lo hice así. Al principio dije, para hacerlo lo más rápido, conciso, porque en realidad yo lo que quería era mostrar cómo ninguna de las otras relaciones coincidían con esa relación de compresión que nos daban en el manual, y aproximadamente dónde era que comenzaba a comprimir el pistón. En realidad, la fórmula matemática es esta que yo les estoy mostrando en estos momentos. Una fórmula que lleva su tiempo hacerla, y sí sabemos hacerla. Y los mecánicos no estamos para hacer muchas fórmulas. Es la verdad. Yo tengo una forma fácil de saber exactamente a cuántos grados corresponden esos 51,83 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque, bueno, en el software que yo tengo, yo puedo meterle las medidas. De hecho, lo hice, acá se los estoy mostrando, y entonces podemos ver que en realidad equivale a 101 grados, no a los grados que yo había calculado ahí en el dibujo. Se puede ver claramente que el pistón debe de recorrer 27,5 milímetros para empezar a comprimir, es decir, recién ahí hay el volumen de 51,83 centímetros cúbicos, y eso equivale a solo 101,7 grados.
bastante lejos de los 118 que daba una regla de 3. Eso muestra lo menos que recorre el pistón en los primeros 90 grados, en este caso en la carrera ascendente del pistón. Lo mismo sucede en la carrera descendente. El pistón va a recorrer más en el sentido de giro en los primeros 90 grados y mucho menos en los últimos 90 grados hasta llegar al punto muerto inferior. Realmente me siento orgulloso de que me hayan hecho ver esto, fundamentalmente porque las personas que me lo hicieron ver, como el señor Attilio Lorenzotti o Richard Smith, preparadores de toda una vida, tanto en autos como en motos, y también el ingeniero Damián Casella, que fue uno de los que me llamó. Y bueno, le dije, yo voy a agradecerles a ellos y voy a hacer una aclaración. Porque a veces tratando de sintetizar, bueno, este ha sido un error, pero que no desvirtúa lo que yo quería explicarles, que era lo que en realidad sucede con la verdadera compresión. También es cierto de que yo pensé en poner esta explicación basado en el software, donde me daban los datos, que para mí era muy fácil hacerlo, no la fórmula, que es más difícil de realizarla, pero me parecía que era perder un tiempo que yo lo podía aprovechar en aportar más datos. Así que, salvado este problemita, vamos ahora sí a seguir con el tema del diseño de las tapas de cilindro, que hay mucho para hablar y no quiero perder más tiempo y quiero ya arrancar con eso que es lo que ustedes en definitiva están esperando. Hemos hecho un importante trabajo a nivel de carburador, de válvulas de lengüeta si usamos un flapper, en el cárter, en los transfer, en el expansivo, para lograr meter la mayor cantidad de aire, lo que más se acerque a una atmósfera, dentro del motor. Ahora llega el momento de que esa mezcla de aire y combustible nosotros la llevemos a la cámara de combustión y tratemos de sacarle la mayor parte de la energía que contiene esa mezcla. Pues bien, la chispa al saltar va a encender esa mezcla, pero esa mezcla se va a encender con una rapidez que es importantísima, que va a estar determinada por varios factores. El diseño de la tapa, la velocidad, la turbulencia que tengan esos gases, cómo esté realizada la mezcla, cómo estén depulverizada la nafta, de las partículas sean lo menores posible y estén lo más acompañadas de moléculas de oxígeno, es decir, que si imaginamos que son las bolitas rojas son combustibles y las bolitas azules son aire, más allá de que la relación es 15:1 del aire al combustible, pero imaginemos que a cada 15 partículas de aire haya una de combustible y así homogéneamente en toda la cámara. Bueno, todo eso va a incidir en la velocidad con que la mezcla se encienda. Ahora bien, ¿por qué queremos velocidad? Para dar menos avance al encendido. Ya explicamos que el avance de encendido es para que la mezcla se encienda totalmente cuando el pistón llegó arriba. Muy bien, cuando el pistón va a descender, tiene que estar toda la mezcla encendida. Entonces, tenemos que saber que cuanto más rápido se pueda encender esa mezcla, menor va a ser el avance que debemos de dar. ¿Y en qué nos favorece eso? En muchas cosas. Miren, por ahí en alguno de mis videos dije que solamente se aprovechaba un 20% de la energía. ¿Y qué pasa con el otro 80%? Se va en la refrigeración del motor. Es decir, mientras se está encendiendo la mezcla, ya se está disipando a través de la parte de refrigeración de la tapa de cilindro, también del cilindro, incluso del pistón. Además, también se está yendo por el escape. Así haya una diferencia de 10 grados cuando sale el aire por el escape con respecto a la temperatura ambiente, es energía que estamos perdiendo. Entonces, por eso es que el motor a combustión es tan ineficiente para aprovechar la energía generada por la mezcla.
Nosotros tenemos que lograr, a través del diseño, como les dije anteriormente, de la cámara y de la turbulencia que haya dentro de la cámara, y vuelvo a repetir, de cómo esté apropiadamente pulverizada esa mezcla, la mayor velocidad de quemado de la misma. Ahora bien, los diseños han ido cambiando. Teníamos tapas de cilindro con formas muy extrañas, con pistones que tenían también encima una protuberancia, que fue cuando se hicieron los primeros motores, porque se vio que había mucha pérdida de gases frescos sin quemar por el escape, y se trataba de que el pistón acortinara esos gases para que no se fueran por el escape, y entonces la tapa de cilindro tenía que acompañar ese diseño. Luego llegaron los pistones planos o semiplanos en su cabeza, y las cámaras se hacían hemisféricas. Ese tipo de cámaras se usaron muchísimo hasta la década de los 80 y funcionaban bastante bien. Se usaban en carreras, se usaban con su bujía central, lógicamente, pero se necesitaba más. Y en esa carrera de tratar de mejorar la combustión, fueron haciéndose cambios en los cilindros, que lo vamos a ver luego. Los cilindros cambiaron los ángulos de las lumbreras, es decir, hacia dónde apuntaban dentro del cilindro, y con esos cambios también hubo que hacer cambios en la tapa de cilindro. Y ahí nació el squish, que en realidad era un invento del 1900 y poco, ya se conocía el efecto del squish. El squish, como la palabra traducida del inglés lo dice en español, es chapoteo, es algo así como un salpicado. A ver, les voy a poner un ejemplo gráfico. Imagínense en un vehículo que va en una ruta y hay un hoyo en la ruta y está lleno de agua. Cuando las ruedas entran, las ruedas salpican agua. Eso es lo que se intenta hacer con la mezcla dentro de la cámara de combustión. Cuando el pistón llega arriba, al acercarse a la franja de squish, lo que hace es chapotear, salpicar esa mezcla hacia el centro de la tapa y producir una tremenda turbulencia. Miren, el movimiento antes se lograba a través de la lumbrera, y ya lo vamos a ver, es decir, cómo salían los gases y cómo entraban los gases al cilindro, era lo que se proyectaba hacia la tapa, y ese era el movimiento, con las tapas semiesféricas. La velocidad era de 3 metros por segundo. Con el squish llegó a 15 metros por segundo. Eso fue una ventaja muy importante a la hora de la propagación de la llama. Y otra función del squish es achicar lo que sería el dome o el bowl donde se enciende la mezcla. De esa manera queda más cerca de la bujía, y entonces también la mezcla se va a encender más rápido porque no tiene que extenderse hasta los bordes del cilindro. Ahí ustedes pensarán, bueno, pero qué barro, hacemos un squish muy ancho y entonces achicamos bastante y hacemos de tal manera que entren los centímetros cúbicos que necesitamos, pero lo más cerca del medio del pistón. Sí, bueno, pero tampoco es tan así, porque estamos concentrando todo el calor muy en un espacio reducido del pistón, en el medio, y eso produce un exceso de temperatura ahí que podría también llegar a fundir el material. Entonces hay una distancia, pero además el squish tiene una particularidad que tiene que ver con el ancho y con la distancia desde el pistón al squish. Es decir, una banda de squish más ancha puede tolerar un poco más de distancia desde el pistón a la banda. Si nosotros tenemos una banda más fina, podemos tener menor distancia. Igual, de acuerdo al régimen de vueltas que vamos a necesitar el mayor par, es también lo que se juega con el squish. Yo ahora en el pizarrón voy a explicar más detenidamente cómo es el funcionamiento, pero esto es para que más o menos ya tengan una idea para qué es el squish y cuál es su función, algo que fue imprescindible después de los 90, cuando hubo un cambio en la dirección de los transfer. El equilibrio que hay entre el ancho del squish y la distancia de la cabeza del pistón al squish se calcula matemáticamente. Nuevamente, no vamos a hacer los cálculos. De hecho, yo les voy a dejar un link si ustedes quieren ver cómo se calcula matemáticamente el squish. Yo lo que voy a hacer es mostrarle
en el pizarrón ahora el efecto del squish, lo importante que es y cómo hoy en día un motor que no utilice la velocidad de squish evidentemente está desperdiciando la mezcla, no le está sacando todo su rendimiento. Yo les decía que era 15 metros, bueno, la media debe de ser alrededor de 20 metros por segundo. Es más, se estima que el squish se debe de usar entre 15 y 30 metros por segundo. Son temas de valores que son difíciles de calcular a no ser que se tenga un software apropiado para eso. Pero yo les voy a dar los tips ahora en el pizarrón de cómo debe de ser el squish para ustedes estar cubierto de que les funciona y de no tener problemas, porque es otro de los elementos que también produce detonación. Y antes de que me olvide, les voy a recordar otra cosa. También incide mucho el squish en la lubricación que se produce en los bordes del pistón y los aros, porque el esfuerzo que se produce en el momento ese del salpicado de los gases hacia el centro, también lo ofrece hacia las paredes exteriores del cilindro. Entonces eso hace que mezcla fresca con aceite se recueste, para decirlo de alguna manera, entre el pistón y la camisa y lubrique los aros. Entonces, hasta en eso es muy beneficioso para el motor. Vemos, siguiendo más o menos en lo mismo, cómo son los efectos del squish, una tapa que yo diría tradicional, una tapa hemisférica que se usó durante mucho tiempo y es una tapa que ustedes pueden ver la distancia que hay desde la bujía a los bordes. Eso quiere decir de que hay que darle tiempo a la mezcla para que se encienda. Y acá tenemos una tapa que sería lo más parecido a una tapa con squish. En realidad está hecha, parece que tuviera squish, pero durante algún tiempo veíamos que venían diseños de tapas, solo que la diferencia desde el pistón a la banda de squish era muy amplia. Entonces ahí no se cumplía el efecto de salpicado. Pero de esa manera, igual con este tipo de diseño de tapa, se lograba que la mayor cantidad de mezcla se encontrara más cerca de la bujía y de esa manera el frente de llama demorara menos tiempo en tratar de quemar toda la mezcla. Y acá un efecto, hablando de lo mismo, de lo que hace el salpicado de la mezcla, cómo entra en una turbulencia que hace que la llama se propague rápidamente. Y seguidamente sí voy a empezar a hablar del diseño y de cómo se calcula el squish. Pero miren, yo continuamente estoy hablando de la importancia de la velocidad de propagación de la llama, que supone menos cantidad de avance. Les voy a poner un ejemplo de dos motos muy conocidas. Hoy en día tenemos un gran parque de motos derivadas del viejo motor CG de Honda que fabrican los chinos. Y tenemos una moto que es la Bajaj 200, la Pulsar. De las dos tenemos en 200 centímetros. Resulta que la Bajaj tiene un detalle interesante. Lleva tres bujías en la cámara de combustión, de una forma colocada que quedan equidistantes entre ellas. ¿Para qué? Para eso, para quemar rápidamente la mezcla. ¿Qué avance tiene una moto de estas chinas derivada de CG en 200 centímetros? Cerca de 30 grados. ¿Cuántos HP logra? 14, 15, con suerte. ¿Cuánto tiene la Bajaj? Más de 20. ¿Sabes cuántos grados de avance tiene? 15. ¿Vieron la importancia de lo que es quemar rápido la mezcla? Y me podrán decir, es la tecnología de la Bajaj. No, no podemos llevar a tecnología, por más 4 válvulas que tenga, de 14 HP a 23,5 como tiene la Bajaj. Bueno, acá yo he hecho el diseño de dos tapas. ¿Por qué? Porque las dos tapas son de 40 milímetros de diámetro, ¿verdad? Y como primera medida que podemos tomar como un promedio de squish es el 50% del área
de la tapa. Esa es una proporción que no erramos. Podemos después jugar un poco menos o un poco más de squish, porque un squish más ancho nos da mejores bajos, pero nos retiene un poco el motor en alta y podemos llegar a tener detonación. Un squish más angosto nos permite tener un motor más flexible. Ahora bien, vuelvo a repetir, es el 50% del área, no del diámetro. Este sería un ejemplo de lo que es el 50% del diámetro, pero no, tiene que ser el 50% del área. Entonces, la cuenta es fácil. Tenemos que el radio de una tapa de 40 es 20. 20 por 3, 14, 16 nos da los centímetros cuadrados que tiene en total la tapa. Nosotros lo dividimos entre 2 porque sabemos que tenemos que tener 6,8 centímetros cuadrados de área no squish y 6,28 de área con squish. Entonces, calculamos que 28,2 milímetros es el diámetro que tiene que tener la tapa. 28,2 dividido 2 nos da esto. Esto por 3, 14, 16 nos da 6,24, que es prácticamente lo que buscamos, el 50% del área de la tapa. De esa manera, si tenemos 28,2 milímetros, hacemos la resta y nos va a quedar una banda de casi 6 milímetros, de 5,9 milímetros. Y así es como calculamos el área, es muy fácil hacerlo y para comenzar a probar ya está. Y seguramente así quede bien y no tengamos que tocar. Ahora, voy a pasar a explicar que esto tiene una relación con la altura desde la cabeza del pistón al squish. Vamos a hacer un dibujito para no perder tiempo, ya lo hago y se los muestro. En este nuevo dibujo yo les muestro que este es el ancho de la banda, que habíamos quedado que debía de ser en un 50%. La distancia del pistón al squish tiene que estar entre 0,7 milímetros y 1,2 milímetros. En motores chicos, lo ideal es usar más cerca del 0,7. En motores más grandes de 125 o más, estamos en 1 milímetro a 1,2. Ahora, hay una relación. Nosotros, si podemos tener un ancho de squish que sea un 52-53%, un poco exagerado, y el motor se nos frena, tenemos un poquito de detonación. Y a veces, aumentando esta distancia, disminuye esa velocidad y evitamos esa detonación. ¿Por qué se produce esa detonación? Bueno, porque de la misma manera como la mezcla se comprime y chapotea, salpica para adentro, también hace fuerza contra el pistón. Entonces es muy común de que se produzca detonación en esta parte de acá, que después se desplaza hasta acá. Y es muy común ver tapas de cilindro que tienen las marcas de la detonación, y no les digo nada de los pistones, cómo aparecen pistones con el círculo del squish con detonación. Incluso acá en Uruguay sucede por los combustibles que hay una moto, la Yamaha IZ125, que como viene de fábrica produce detonación si no se usa nafta de buen octanaje. Si se usa nafta común de surtidor, termina rompiéndose el motor. Esta tapa, tal vez es difícil verla, se puede ver acá cómo ha sufrido detonación. Este es uno de los problemas que ocurren cuando esta banda está muy cerca del pistón. Puede ser esto porque cede la junta de abajo de la base, o porque, bueno, se ha modificado algo en el motor y ha quedado excedido de compresión. Otra cosa muy importante es que no quede la tapa
por dentro del borde de la camisa. A veces se rectifican los motores, se agrandan 1 milímetro porque se consigue un pistón más grande, si se pone la tapa tal cual está. Miren, ese borde que queda al agrandar el pistón, queda con mucho menos distancia del pistón y ahí se va a producir detonación. Y es una lástima porque bastaría con llevar la tapa al mismo diámetro del cilindro y ya de esa manera evitaríamos eso. Todos estos trabajos son para, vuelvo a repetir y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, para mejorar la velocidad de propagación de la llama. Cuanto menos tiempo tengamos la mezcla encendida, esa energía la vamos a transferir al cigüeñal. Vamos a ganar en eficiencia, ese 20% que arranqué hablando yo, que solo aprovechan de la energía calórica que produce el combustible. Por eso es tan importante aquello del avance del encendido. A veces preparamos una moto y jugamos con una lumbrera y nos da por retocar una lumbrera y eso es irreversible. Después no podemos volver para atrás. Juguemos primero con cosas que podemos volver, con la carburación, con el encendido. Fundamental con el encendido. Yo veo que hoy, con el tema de los encendidos que son fijos, que no traen corredera, en general los preparadores, fundamentalmente en los 4 tiempos, no trabajan con el punto de encendido, lo dejan como viene de fábrica y no saben a veces lo que están perdiendo. Hay todo un trabajo bien hecho del motor, lo están perdiendo por no trabajar en algo que es sencillo y que se vuelve para atrás y se puede probar sin ningún problema. Otro detalle importante es que nosotros cuando hacemos el squish debemos de copiar la cabeza del pistón, debemos de tratar de copiar la forma. Hay algunos que son planos, pero aquellos que tienen un pequeño ángulo en la cabeza y algunos bastante, debemos de copiar ese ángulo. Pero, ¿saben qué? No es copiarlo exacto, debemos darle 2 o 3 grados más que la cabeza del pistón. Les explico por qué. Porque la temperatura se concentra en esta parte y el pistón tiene tendencia ahí a dilatar un poco más y de esa manera queda paralelo. Por eso es importante que sean 2 o 3 grados más la inclinación que tiene el squish con respecto a la cabeza del pistón. Puede que también se estén preguntando, ¿y si yo doy acá el ancho del squish y la compresión después no me coincide? Se retoca el bowl, se retoca esta parte de acá. Es decir, se trata de ganar acá espacio. Incluso hay algunas tapas que, si ustedes ven, tienen un diseño recto. Tienen un diseño así acá, ¿no? Y son diferentes modelos que se tratan de encontrar. Y ahí está la bujía. Pero ya les digo, trabajando en este borde acá, ya sea más así o más así, de esa manera se puede ir trabajando para ganar más espacio. De la misma manera que, bueno, si lo que se quiere es menos espacio, ya es más complicado porque ahí sí hay que bajar todo, hacer el squish nuevo para bajar la tapa y de esa manera tener mayor compresión. Pero digo, ahí es donde se debe de trabajar. A veces dicen, estoy pasado de compresión, le voy a poner una junta más. Pero están eliminando el efecto del squish, que es lo más importante. Yo ahora les voy a mostrar en el software que yo trabajo cómo incide cada cosa en la velocidad del squish. Vamos a observar rápidamente estos datos que yo he puesto en el ordenador. He puesto un motor que tiene 41,6 de diámetro, una carrera de 38,9, un largo de biela de 77 milímetros. Este motor tiene su máximo rendimiento a 13.400 RPM con una apertura de la lumbrera de escape a casi 90 grados después del punto muerto superior. Y eso equivale a casi 22 milímetros después del punto muerto superior. Ahí es donde comienza la apertura del escape. He puesto yo una relación de compresión, la que se le llama real, que es lo que me toma este software, de 7:1. Y he puesto un 50%, lo que yo les hablaba en el pizarrón, el área del squish,
y le he dado una distancia del pistón a la banda de squish de 1 milímetro. El software me ha tirado estos datos. Me ha dicho que el largo de la banda, el ancho, perdón, de la banda va a ser de 6 milímetros. Acá el software me indica los porcentajes que tiene el diámetro, o sea, lo que tiene squish y lo que no tiene. El área lo habíamos visto acá. Me indica que la velocidad debe de estar entre 15 y 30 metros por segundo y que la velocidad actual es 21,3 metros por segundo. Lo mismo lo dice acá. La velocidad metros por segundo es 21,3. También acá me da como un consejito, me dice que si el promedio de velocidad del squish es demasiado bajo, tiene una marcha áspera, traducido literalmente, el motor. Y también me dice que si ese promedio de velocidad es demasiado alto, tengo posible detonación y también rotura del pistón. También acá me da los centímetros cúbicos que debería de tener la tapa de cilindro de acuerdo a esa compresión que yo le indiqué acá de 7:1. Me dice que tendría que tener prácticamente 5 centímetros cúbicos y acá me da una relación de compresión como si fuera geométrica, es decir, calculada por el total de la cilindrada. También me estima los octanos de acuerdo a la presión que me va a generar, los octanos de combustible que yo puedo utilizar. Ahora vamos a cambiar el área de squish. En lugar de ponerles 0.5, le vamos a poner 0.55. Vamos a hacer esa corrección y entonces ustedes van a ver qué es lo que sucede. Acá tengo donde yo cambio y voy a poner, ustedes lo van a ver, la cifra acá, que voy a poner 0.55. Es decir, voy a aumentar el área squishada, digamos. Y ahí vamos a ver cómo subió la velocidad de squish a 24,7 metros por segundo. Por eso yo les decía que usar un 50% del área es algo que está dentro de la media que se usa. Ahora vamos a hacer diferente. Vamos a darle menos distancia al squish. Vamos a volver a un 50% y le vamos a dar menos distancia. Acá vamos a volver a lo que teníamos anteriormente, solo un 50%, pero acá le vamos a cambiar, tenía 1 milímetros y le vamos a poner 0,7, que era el mínimo que teníamos, y ustedes van a ver cómo aumentó también tremendamente la velocidad. O sea, bajando esas 3 décimas de 1 milímetro que teníamos a 0,7, acá está la distancia, aumentó a 29,7 la velocidad de metros por segundo, se va casi al límite. Por eso es que yo les decía que es muy importante respetar esas medidas. Nosotros nos podemos pasar muy fácil. Imaginemos, acá nosotros tenemos 0,7 la distancia del pistón a la tapa y tenemos un área de 50% de la tapa. Vamos a volver a llevar a 55%, es un poquito más ancho, vamos a ver qué es lo que sucede. Seguramente se nos va a pasar de velocidad. Vamos a ir acá, vamos a dar, como habíamos dado anteriormente, 55, que nos aumentaba a 24, y vamos a ver ahora con una distancia de solo 0,7 y con mayor área de squish, y nos vamos a encontrar que se va a 34,4. Para tener una idea, teníamos casi 6 milímetros y ahora tenemos 6,8, es decir, no llega a 7 milímetros y vea lo que pasa. Estamos ya dentro del área de detonación. Por eso es que hay que tener cuidado. Dando esas medidas de 1 milímetro y dando un 50% de squish,
nosotros estamos utilizando medidas correctas de squish. Entonces, si tenemos detonación, bueno, buscaremos de dar un poco más de cubicaje a la cámara de combustión, pero no variar esas medidas porque estamos o pasándonos de la velocidad de squish o nos estamos quedando corto y de esa manera el motor no utilizará el efecto de squish. Volvimos a los datos originales que yo había puesto. Como ustedes ven, la relación de compresión 7:1, 50% del área squishado y tenemos acá 1 milímetro de distancia del pistón a la banda de squish. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar este valor, la relación de compresión, y vamos a ver qué pasa con esto que era 21.03, esa velocidad. Vamos a llevar a 8,5:1 en lugar de 7:1 como está ahí. Vamos a ir acá y vamos a aumentar ese 7:1 que tenemos acá, lo vamos a poner 8,5:1 y veamos a ver qué es lo que sucede. Teníamos 21 de velocidad, bajó a 18,6. ¿Eso por qué es? Porque al aumentar la presión dentro del cilindro es una dificultad al salpicado. Si descomprimimos un motor, nos sube la velocidad de squish. Si lo comprimimos, baja. Al haber más presión, digamos que el salpicado tiene más dificultad por la misma presión que hay y entonces se reduce la velocidad de squish. Bueno, creo que esto más o menos ha sido todo. Este video se ha hecho muy largo, pero yo quería dar la mayor cantidad de datos posible. Generalmente trato de hacerlo más corto, pero bueno, lo único que les voy a decir es suscríbanse si aún no lo han hecho al canal. Para mí es muy importante, estos videos realmente llevan mucho tiempo, hay muchos datos técnicos, muchas horas para juntar material y poder adjuntar en los videos, así que muchísimas gracias y será hasta el próximo video.